bebe, nadie fuma, nadie habla malas palabras. Y bueno, coinciden con mis propios criterios. Venimos a este lugar porque el Señor ha decidido unir a aquellos que han sido salvos en un lugar llamado iglesia local. Pero ese entendimiento nos da la posibilidad de poder no simplemente entender para nosotros de manera teórica, sino de manera práctica en nuestras propias vidas. Pero a la vez nosotros tenemos un mandato que lo habíamos dividido en dos partes, que es un solo mandato, pero en dos partes. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y la segunda parte está en el versículo 20, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces el primer mandato es ir y hacer discípulos. Pero el segundo mandato es enseñándoles, o sea, porque el primer mandato es vayan y evangelicen, vayan y prediquen el evangelio. Pero el segundo mandato es formen a estas personas para que a su vez estas personas puedan predicar el evangelio. Entonces, hermanos, nosotros tenemos esa obligación y es por eso que hemos tomado varias semanas para poder explicar cómo se ve el evangelio desde el punto de vista bíblico. Porque nosotros podemos tener cierto criterio de ciertas cosas o haber entendido el evangelio por diferentes motivos. Y la semana pasada justamente veíamos que en su misericordia Dios ha usado, por ejemplo, campañas de evangelismo al aire libre o un folleto o cualquier cosa. Pero cuando nosotros entendemos realmente qué es el evangelio, podemos entender el propósito de Dios en nuestras vidas y cuál ha sido el propósito de enviar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario. Y ahí es donde nosotros tenemos el sentido de lo que es el evangelio. Pero el evangelio, hermanos, no simplemente es el inicio de la carrera cristiana como creyente, sino el evangelio es aquello que está en la vida del creyente de principio a fin. Entonces, esto es importante. Ahora, esto comenzó con una encomienda para los discípulos que habían caminado con Jesús. Pero la encomienda era ir y hacer discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Pero había una segunda parte de este mandato que a veces pasamos por alto, o por lo menos estos primeros discípulos pasaron por alto. Y este está en Hechos capítulo 1, versículo 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Señor está a punto de ascender. Y hay una pregunta, le dice, Señor, ¿vas a restaurar a Israel en este tiempo? ¿Cómo? ¿A ustedes no les interesa saber esto? O sea, ese no es problema de ustedes, le dice el Señor. Aún los discípulos estaban todavía con la cabeza metida en todo lo que era Israel y que el Mesías había venido por Israel y solamente por Israel. Pero ellos iban a entender algo y el Señor les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y esta es la segunda parte que ellos habían descuidado, habían olvidado. Nosotros vemos en los primeros versículos, cuando leemos con atención los primeros versículos del libro de los Hechos, vemos que esta segunda parte como que había quedado relegada y ellos decían, wow, nos sentimos bien, tenemos una iglesia que ha crecido, aquellos que han creído en el Señor. Y dice lo que les decía al principio, ellos comenzaron a vender sus propiedades y comenzaron a repartirlas entre los pobres y ellos estaban cumpliendo en realidad un mandato que ya en el Antiguo Testamento estaba hecho. Entonces ellos no estaban haciendo nada nuevo, simplemente estaban cumpliendo lo que el Señor había dicho en el Antiguo Testamento. Y entonces dice que repartían las cosas, se gozaban en la comunión fraternal, compartían sus bienes con los otros para suplir las necesidades. ¡Wow! Esta era una iglesia realmente fantástica. De tal manera que ellos entendieron que no era necesario hacer mucho. Es más, la iglesia se había constituido de esta manera porque ya, o sea, la iglesia había comenzado a crecer. Hay todavía ese eco.
Aló. Hola. Hola, hola. Y ahora sí menos, creo. Aleja un poco para adelante que te ahoga. Hay que alejar un poco para adelante. Continúa. Amén. Entonces, hermanos, había sido tal el crecimiento de la iglesia que incluso para la distribución de esos bienes que había en la iglesia, nombraron diáconos, hombres llenos del Espíritu Santo, que pudieran administrar esto, dice la palabra, y gloria a Dios por esto, pero habían olvidado algo, que el mandato del Señor era predicar el Evangelio, pero no solamente en la región de Judea, no solamente en Jerusalén iba a concentrarse esto. Así que Dios en su soberanía, hermanos, dispuso una gran persecución que dispersaría a la cómoda iglesia naciente y cumpliría los propósitos del Señor. Ahora, estos hermanos se convirtieron en mensajeros del Evangelio en los nuevos lugares donde ellos fueron esparcidos. Realmente cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, nos relata que la persecución de la iglesia inició por los celos y las envidias que tenían los principales religiosos y judíos de ese tiempo. Escuchaban predicar un evangelio, escuchaban predicar de ese Cristo a los que ellos mismos habían crucificado, y ellos sentían envidia, sentían celos, porque había mucha gente que creía en él. Mucha gente que entendía el evangelio y realmente comprendía la verdad de lo que Dios había dicho desde el Antiguo Testamento. Entonces comenzaron de esta manera y los apóstoles predicaban a Cristo con esa autoridad y la gente podía ver que había autoridad en ellos y realmente estaban predicando lo que la palabra del Señor decía y lo que podían interpretar del Antiguo Testamento de manera clara. Entonces, viendo esto, decidieron divulgar mentiras y calumnias con el objeto de perseguirlos, aprisionarlos y asesinarlos, siendo Esteban el primer mártir. Nosotros vemos en el desarrollo de la iglesia a Esteban como el primer mártir. Fue Dios, hermanos, quien propició la persecución para que los hermanos que huyeran llevaran el evangelio a todo el mundo, a todos los lugares donde hoy el evangelio es predicado. Hermanos, Dios usó una cosa adversa, una cosa negativa a nuestros ojos para que el evangelio sea esparcido. Y esto me llama mucho la atención cuando yo escribí este estudio. Me llama mucho la atención porque este último tiempo, estas últimas semanas hemos estado viendo cómo han asesinado a cristianos en estos países donde es prohibido predicar el evangelio. Es más, el pastor Daniel ayer compartió un breve video de cristianos siendo hostigados en el lugar donde ellos vivían. Pero hermanos, nos damos cuenta que el evangelio sigue siendo predicado a pesar de las circunstancias difíciles. Y esto debe darnos la posibilidad de ser agradecidos con el Señor por la oportunidad que nosotros tenemos. Nosotros vivimos en un lugar donde tenemos por lo menos una tranquilidad de poder predicar el evangelio. Yo digo al Señor, yo pregunto, viendo todas estas cosas, ¿no será que el Señor necesita mandarnos una persecución para que nosotros hagamos lo que realmente tenemos que hacer? Y queda esa pregunta en el aire. Ahora vamos a contestar, ¿de qué iglesia serías si vivieras en el tiempo de los apóstoles? Porque es una pregunta difícil de responder por el mismo hecho de que iglesia en el tiempo de los apóstoles era prácticamente, volverte cristiano era prácticamente de alguna manera firmar una sentencia de muerte por la persecución que había. Pero cuando el Señor dijo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, vemos que Dios iba a cumplir sus propósitos soberanos, a pesar de que estos hermanos se hayan sentado cómodamente a poder expectar todo lo que el Señor estaba haciendo en el lugar donde ellos vivían. Entonces vemos, hermanos, que esto se cumple. Por ejemplo, fue Felipe el que predicó en Samaria. Y claro, nosotros pensamos, wow, Samaria, es un lugar que súper. Pero si nosotros volvemos al contexto de los apóstoles, al tiempo del Señor Jesús, vemos cómo los samaritanos eran considerados.
Eran considerados como perros. Realmente no había una relación entre samaritanos y judíos, porque ellos habían deshonrado lo que Dios había dicho, se habían juntado con otros pueblos. Entonces vemos esto. Hechos capítulo 8, versículo 5 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Hermanos, los que huyeron llevaron las buenas nuevas de salvación a todo el mundo y establecieron iglesias en todas partes. Cuando nosotros vemos el libro de los Hechos, los primeros 7 capítulos de Hechos se centran en la iglesia de Jerusalén, en lo que estaba pasando, lo que Dios estaba haciendo en Jerusalén. Pero los capítulos siguientes enfatizan un ministerio en una iglesia llamada la iglesia de Antioquía. Y vamos a ver, hermanos, y esa pregunta la respondo por mi parte. Si yo viviera en el tiempo de los apóstoles, yo sí quisiera ser de esa iglesia, de la iglesia de Antioquía. Vamos a ver ciertos rasgos en la iglesia de Antioquía, los cuales deberían identificarnos a nosotros mismos. Porque recordemos que estamos hablando en el marco del evangelismo y el evangelio. ¿Qué es el evangelio? ¿Cuál es el mensaje que nosotros debemos transmitir? ¿Y cómo debemos vivir ese evangelio como congregación? Y podemos ver en este ejemplo de la iglesia de Antioquía cómo ellos comenzaron a vivir un evangelio totalmente distinto al evangelio que estaban viviendo inicialmente en la iglesia de Jerusalén. Hechos capítulo 8, versículo 4. Dice: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Después de que mataron a Esteban, la persecución de Saulo ocasionó que todos los que habían sido esparcidos fueran predicando el evangelio. Hermanos, yo quiero ponerles en contexto. Iban huyendo, iban personas huyendo. Y obviamente el Nuevo Testamento, el libro de los Hechos, habla de varones que iban y predicaban el evangelio. Pero seguramente muchos huían con sus familias porque estaban siendo perseguidos. Ahora dice que esta persecución ocasionó que ellos predicaran y anunciaran el evangelio. Hermanos, ¿qué diferencia hay en el poder decir no? ¿Para qué vamos a salir a evangelizar? Hace mucho frío. ¿Para qué predicamos si al final de cuentas nadie viene? Pero hermanos, ellos habían entendido algo que sobrepasaba incluso, hermanos, los estaban persiguiendo a causa del evangelio. Pero ellos, no contentos con esto, siguieron predicando el evangelio a pesar de que ese evangelio estaba causándoles tantos problemas a ellos mismos. Pero habían entendido algo que a nosotros a veces nos cuesta entender, que el evangelio es urgente. El evangelio, la predicación del evangelio es urgente, porque estamos viviendo en tiempos donde la gente todavía se va al infierno. Vivimos 21 siglos después. Y el mayor problema de las personas sin Cristo es que se van al infierno. Y es por eso la necesidad que ellos entendían de poder predicar el evangelio. Cuando la persecución en Jerusalén comenzó, muchos creyentes se refugiaron en Antioquía. La iglesia de Antioquía fue fundada más o menos entre el año 31, 32 después de Cristo. Y nosotros vemos que esta iglesia fue fundada por dos grupos diferentes. Uno de ellos consistía en creyentes judíos que habían salido de la dispersión que hubo a causa de la persecución en Jerusalén. Hechos 11:19 nos relata esto, dice: ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino a judíos. Ellos no tenían el propósito de esparcir el evangelio o pararse en una plaza y predicar a todo aquel que los escuchara. Pero a todo aquel judío que entendían que eran judíos y que sabían que ellos podían entender lo que ellos estaban predicando, les hablaban. Entonces, hermanos,
Mencioné que la iglesia de Antioquía había sido fundada por dos grupos y el segundo grupo consistió en personajes que son extraños para nosotros. No hay nombres, no tenemos nombres, lo cual nos llama a entender de que nosotros no somos importantes en la predicación, sino es el mensaje que nosotros podemos entender. Cuando nosotros vemos la predicación del Evangelio en el libro de los Hechos, era el Evangelio la centralidad de lo que ellos decían. No se presentaban las personas como sí. Yo creo que ninguno en su sano juicio predicaba mostrando su testimonio. Ninguno predicaba mostrando qué es lo que había hecho Dios, aunque ayuda, sí, definitivamente, pero no era el Evangelio. El versículo 20 del capítulo 11 dice lo siguiente: pero había entre ellos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran fieles al Señor, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Versículo 29. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y Saulo. Y hermanos, y quiero resaltar ciertos rasgos de lo que en estos versículos vemos, de rasgos que esta iglesia tenía y que nos sirven como ejemplo para las iglesias de nuestro tiempo. Y es por eso que podemos decir: yo quisiera ser de la iglesia de Antioquía. Pero tal vez la pregunta o el anhelo de cada uno de nosotros debería ser: yo quisiera que nuestra iglesia fuera como una iglesia, como la iglesia fue en Antioquía. En primer lugar, Antioquía fue la primera iglesia gentil, y hasta donde sabemos fue la primera iglesia que incluyó miembros tanto judíos como gentiles. Y esto nos sirve como modelo al congregacionalismo el día de hoy. Vamos a ver más adelante cómo se ve esto en la administración de las cosas que hacen estos hermanos. Vemos cómo más tarde en el desarrollo de otras iglesias toman este mismo modelo, como en la iglesia de Roma, pero Antioquía fue la primera iglesia donde se tomaron decisiones, donde comenzaron a hacer las cosas como deberían hacer. Ahora, en segundo lugar, la predicación no solo se limitó a las cuatro paredes de la iglesia. Bueno, no sé si había cuatro paredes en realidad. Pero hermanos, no simplemente, ¿qué quiero decir con esto? No simplemente se limitó a la iglesia y a poder juntarse entre hermanos y a tener esa linda comunión entre ellos. Hermanos, se ve que en ellos había una preocupación por esparcir el evangelio, por contar esas buenas noticias del evangelio a un mundo sin esperanza. Y es por eso que esta iglesia creció. Como leímos, a los discípulos dice que se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía. Ahora, esto, hermanos, puede ser simplemente una referencia, pero comentaristas bíblicos dicen que los ciudadanos de Antioquía, cuando decían cristianos, básicamente lo que estaban diciendo es pequeños cristos o cristitos. Y lo hacían a manera de burla, no lo hacían de una manera de alabanza. Pero para ellos esto era digno de poder ser alabado. ¿Por qué? Porque entonces ellos mostraban al mundo que no simplemente hablaban palabras sin sentido, sino mostraban con sus propios hechos
que eran distintos, que Cristo había cambiado esas vidas. No hablaban como el resto, no se comportaban como el resto y hacían cosas que el resto no hacía. Hermanos, recordemos que Cristo, al venir Cristo y enseñar lo que realmente decía la palabra de Dios, y al enseñar lo que Dios realmente pretendía desde un principio con la humanidad, cambió toda la sociedad. Porque dice que los cristianos se juntaban como iguales con aquellos que eran esclavos. A las mujeres ya no se las veía simplemente como en el tiempo de la sociedad de Roma se las veía, como animales simplemente para la procreación. Se volvió a dar dignidad a las mujeres y se comenzaron a hacer las cosas de una manera distinta. El Evangelio trajo muchísimo más que simplemente una predicación de un nuevo modelo de religiosidad, sino comenzaron a mostrar en sus propias vidas quiénes eran ellos. Y ellos entonces, los de Antioquía decían, estos pequeños cristitos, porque se parecían a Cristo. Y alguien dijo, es increíble que en esos tiempos se burlaban de los cristianos porque se parecían a Cristo. Lo peor es que en estos tiempos se burlan de los cristianos porque lo menos que hacen es parecerse a Cristo. Y eso es irónico. Cuando nosotros tenemos toda la revelación de las Escrituras, cuando nosotros podemos vivir en un estado de libertad, donde predicar el Evangelio no es motivo de cárcel ni de persecución. Es increíble cómo estamos al día de hoy. La tecnología, los avances científicos, tanta cosa que tenemos ahora. Pero algo nos falta. Algo nos falta. ¿Qué es lo que pasa? Venimos a la iglesia y no queremos comprometernos. ¿Por qué? Porque no, qué aburrido. Deo mi propia vida. No, piden demasiado en esa iglesia. Mejor no. Estoy bien así como estoy. Hermanos, debe haber un anhelo por formar parte de la iglesia, por predicar el Evangelio, por saber que esto es lo más importante que nosotros podemos hacer. La gente podía ver en ellos la imagen de aquel a quien ellos predicaban. La nueva iglesia de Antioquía creció rápidamente hasta que sobrepasó a la misma iglesia de Jerusalén. Pero dice el relato que hemos visto, dice que cuando la noticia llegó a los oídos de los hermanos de Jerusalén, ellos se sintieron un poco inquietos. Recordemos que muchos de esos judíos eran judíos ortodoxos, muy escrupulosos, que aún no entendían la magnitud de la predicación del Evangelio, que ellos seguían entendiendo de que el Evangelio simplemente era para los judíos y que el resto seguían siendo aquellos pueblos extraños, perros, como los nombraban a los gentiles. Ellos no podían entender esto. Entonces había un nacionalismo grande en ellos. Pero hicieron algo muy inteligente. Enviaron a Bernabé, dice que enviaron a Bernabé para que investigara la situación. Y eso demostraba la gran confianza que la iglesia tenía en Bernabé. Lucas describe de él que era un hombre bueno, lleno del Espíritu Santo y de fe. Bernabé llega a esta iglesia y es impresionado por lo que ve en Antioquía. En vez de volver con una queja, él decide quedarse ahí y poder agradecer al Señor por la obra que Él está haciendo en estos hombres. Queda impresionado y se queda. Y no solo eso, dice que yo creo que el plan de Bernabé fue, y ahora hay tanta gente, hay más gente de la que yo pensaba. Y esto sobrepasa, ¿cómo hago? Justamente hablábamos el viernes del congregacionalismo y de que es difícil pastorear a una gran multitud queriendo ser congregacionalistas. Eso hablábamos el día viernes. Pero hermanos, es increíble. Él dice, yo conozco a Saulo, lo voy a traer y yo sé quién es él y él me va a ayudar en esto. Y dice que se quedaron durante un año. Se quedaron un año compartiendo el Evangelio, predicándoles, enseñando al pueblo. ¿Para qué? Para que la labor que estaban haciendo, que la habían hecho bien hasta ese momento, siguiera creciendo. Hermanos, nosotros no predicamos el Evangelio para que las personas anden sueltas por ahí.
sino el propósito es de que se congreguen en las iglesias y puedan seguir creciendo. Ese es nuestro propósito. Cuando nosotros vemos nuestra propia vida, cuando nosotros recibimos el Evangelio y podemos darnos cuenta que nacimos de nuevo, al día de hoy debe haber una evidencia en nosotros mismos de madurez, de haber crecido. No lo sabemos todo, definitivamente, pero debe haber una madurez, debe haber un crecimiento. ¿Por qué? Porque no es por nuestras fuerzas. Por supuesto que las enseñanzas, la predicación, la oración y todo eso ayuda, por supuesto que sí. Pero también recordemos que somos templos del Espíritu Santo y el Espíritu Santo está haciendo una obra en nosotros constantemente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Sigue la historia de cerca. El Evangelio comienza en Jerusalén. La iglesia de Antioquía crece, los gentiles comienzan a convertirse. Bernabé viaja hasta allá para ayudar a reclutar a Saulo. Ahora la iglesia fundada por aquellos a quienes Saulo había perseguido, Saulo viene como misionero y comienza a enseñarles. Es decir, que algunos creyentes que pusieron las manos más adelante en Saulo pudieran haber sido obligados justamente por la persecución de Saulo a dejar sus casas, a dejar lo que tenían. Es más, muchos de ellos muy posiblemente estuvieron presentes cuando comenzaron a apedrear a Esteban. Ahora, ¿qué podemos ver aquí, hermanos? Y esto es importante que podamos tomarlo en cuenta. El Evangelio los había transformado. Hermanos, uno de los rasgos vitales en la vida de cada creyente es que el Evangelio, la predicación del Evangelio en tu propia vida trae una transformación. Tú jamás vas a ser igual si realmente has recibido el verdadero Evangelio, si realmente has venido al Señor en fe y arrepentimiento. Hermanos, ellos estaban siendo instruidos por su perseguidor. Y esto es algo que es increíble. Cuando uno se pone a pensar en esto, es increíble, hermanos. Dios obra una transformación a través del Espíritu Santo en nuestras vidas. Hay una responsabilidad, y lo hemos dicho anteriormente, hay una responsabilidad humana. Pero la soberanía de Dios está en que Él ha dispuesto que el Espíritu Santo esté con nosotros, dentro de nosotros. Ahora, en tercer lugar, vemos por los versículos que hemos visto que esta era una iglesia generosa. Hay alguien que profetiza que iba a haber una gran hambruna, una gran pobreza en el mundo conocido. Mas sin embargo ellos, dice, entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenían, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Hermanos, no sabemos cuánto, pero ellos no pensaron en su propia situación, no pensaron en su propia comodidad. Tranquilamente podían haber dicho, wow, no, pero ¿y qué hacemos nosotros? Ellos por lo menos están en la región, están en el país correcto. En cambio, nosotros estamos aquí en Antioquía, lejos de nuestros hogares. Ha sido un esfuerzo salir adelante. Bueno, el Señor nos ha bendecido, pero esto es nuestro. ¿Cómo mandamos? Pero hermanos, vemos que la iglesia se organiza y dice, no, vamos a mandar. Vamos a mandar para las necesidades porque el Señor en su misericordia nos sostiene. Y sabemos en quién hemos creído. Él no nos va a dejar desamparados. Vamos a enviar porque hay necesidad. Hermanos, y estas son enseñanzas que deberían quedarse para nosotros también. Son cosas importantes. Hemos hablado mucho acerca de la administración de nuestros bienes. Hemos hablado mucho de las necesidades que hay en la iglesia. Cómo esto ha reformado nuestra manera de pensar con respecto a nuestros bienes. Cómo pensamos al día de hoy. O cuando decimos, hermanos, hemos comprado una computadora nueva para la iglesia. Uy, hermanos, pero ¿cómo esa marca? Si hay más baratas. A veces pensamos así, uy, hermanos, pudiendo dárselo a los pobres. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan quién dijo eso? Pudiendo darles a los pobres. Y el Señor nos diría, pobres va a haber siempre. Pero hermanos, hay necesidades. Y esas necesidades tienen que ser cubiertas por la misma iglesia. Hermanos,
Y yo perdón que me ponga en esta posición. Siempre he pensado, a veces decimos, wow, hermanos, estamos creciendo, ya dentro de poco vamos a necesitar un local más grande. O hay algunos hermanitos que dicen, ay, no, sería lindo tener una cocina aquí donde poder cocinar y hacer. Sería hermoso, hermanos. Pues si queremos una iglesia más grande, un local más grande, definitivamente, necesitamos recursos. Y por más fe que nosotros tengamos, los recursos van a tener que salir de nosotros mismos. Los recursos van a tener que salir de nosotros mismos. Y es así, hermanos. Pero hermanos, vemos en este ejemplo, aunque el hambre y la crisis también los iba a afectar a ellos, porque la profecía decía, este hombre dijo, vendrá un gran hambre en toda la tierra habitada. Ellos no escatimaron esfuerzos para poder enviar, incluso aquellos hermanos que no estaban tan de acuerdo, porque vemos más adelante que hay una discusión, no estaban tan de acuerdo que los gentiles todavía participaran de las cosas de lo que el Señor estaba haciendo. Ahora, hermanos, en cuarto lugar, la iglesia de Antioquía era una iglesia que había entendido los propósitos de Dios y que el pueblo de Dios no solo eran los judíos. Uno de los obstáculos más grandes que tenía la iglesia de Jerusalén eran sus dirigentes. Eran los muchos prejuicios que muchas veces mostraban en contra de aquellos gentiles, aquellos paganos que según ellos no tenían derecho a poder participar de las bendiciones del Señor. Esto no dejaba que la iglesia pudiera crecer. El grupo de los líderes de Antioquía estaba compuesto por personas de distinto trasfondo social. Bernabé, por ejemplo, era judío, que había vivido entre los griegos, al igual que Saulo. Y si nosotros saltamos al capítulo 13, tenemos referencias de otros hermanos, y justamente ayer el pastor hacía referencia justamente a estos versículos. Tenemos referencia, capítulo 13, versículo 1 al 3, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros, Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes, el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, como vemos, era un grupo bastante particular. Simón, llamado Níger, dice que se cree que se le llamaba, como nosotros llamaremos, Simón el Negro, porque era de raza negra. O sea, sí parece que era Simón el Negro Simón. Porque era de raza negra, posiblemente era de raza negra, posiblemente era etíope, dicen algunos, no se sabe. Ahora, se cree que Lucio era de una ciudad africana más allá de Egipto. Ahora, Manaén, al parecer, hermanos, era de una clase social noble, porque dice que él se había criado junto a Herodes tetrarca. Y recordemos quién era Herodes. Ahora, ninguno de estos era de Antioquía. Estos hermanos no tenían esos mismos prejuicios raciales que tenían los judíos de Jerusalén. Entonces la iglesia se formó con estos hermanos de diferentes clases sociales, de diferentes etnias, con un mismo espíritu. Lo que el Señor había hecho por ellos y el gozo de haber sido transformados por la palabra del Señor en sus vidas. Hermanos, es increíble cuando nosotros vemos esto. Y a veces yo pensaba y decía, wow, nosotros somos como estos hermanos. O sea, en nuestra iglesia tenemos variedad de nacionalidades, variedad de etnias. Vamos a llamar Patricio el Negro, vamos a decirle al hermano Patricio. Mala raza. Mala raza. Pero nos damos cuenta, hermanos, que Dios usó a estos hombres para mostrar su misericordia. Y no es casualidad que Lucas haya escrito el nombre y haya dado más o menos ciertos detalles. O sea, al final de cuentas eran hombres,
pero dio estos detalles para mostrar los propósitos de Dios y su cumplimiento en la predicación del Evangelio a estos hombres de diversas razas. Pero en quinto lugar, hermanos, era una iglesia comprometida con la evangelización, comprometida con la predicación del Evangelio. Y esto es lo que hemos estado viendo. Ellos estaban comprometidos. No podemos llegar a tener un compromiso serio en la evangelización a menos de que haya un celo y un amor por las almas que se están perdiendo todos los días. Hermanos, es más, incluso muchos de nosotros hemos bajado las manos para predicar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros hermanos, a nuestros padres, a nuestra propia familia. Y hemos bajado los brazos y pensamos que ya son casos perdidos, que el Señor simplemente de alguna manera tal vez va a poner un pastor por ahí que les diga algo sobrenatural y los cambie. Pero hermanos, debe haber un compromiso en cada uno de nosotros. No podemos amar a otras personas si no amamos sus propias vidas. Y esto es importante, hermanos. Esto es importante. Ellos tenían un compromiso. Hermanos, desde un principio ellos salieron, predicaron. Salieron y predicaron, comenzaron y formaron una iglesia y comenzaron a ser formados, pero siguieron predicando. Siguieron esparciendo el evangelio a toda criatura. Y hermanos, la semana pasada hablamos acerca de que no hay un método de evangelismo. O sea, perdón, si hubiera un método dictado y efectivo de evangelismo, seguramente estaría la palabra del Señor, seguramente Hechos nos mostraría, y Pablo predicaba de esta manera y decía esto, y el segundo punto y el tercer punto. Hermano, sería claro, pero no hay un método. Pero lo primero que nosotros debemos hacer es orar todos los días. Todos los días, Señor, pon en mi camino las personas correctas para que yo pueda predicarles el evangelio. Señor, hablando de sus corazones, dame palabra para que yo pueda predicar el evangelio. Pero hermanos, esto no es automático. No es automático. El viernes hablábamos acerca del aborto y la importancia de que nosotros conozcamos y podamos refutar estos argumentos que tienen las personas pro aborto. ¿Cómo queremos evangelizar si no sabemos el propio evangelio, no sabemos explicarlo? Yo les daba ciertas pautas de este ministerio, o Living Water, que es un ministerio conocido. Los Pasos del Maestro, creo es en español. Es un ministerio conocido. Una buena manera es, oye, ¿alguna vez has robado? ¿Alguna vez has mentido? Y llevarlos a la palabra del Señor. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Qué dice la ley de Dios? ¿Qué dice el Señor Jesús con respecto a ciertas cosas? Pero hermanos, hay oportunidades. A nuestros hijos hay oportunidades de mostrarles el evangelio cuando los estamos reprendiendo por alguna razón. No podemos dejarlos, sí, porque yo digo y porque sí. No puede ser así. Cada oportunidad que tenemos la debemos aprovechar para mostrar el evangelio y el amor de Dios por las almas. Hermanos, otra vez recuerdo, nosotros estamos viviendo en persecución. Otra vez les recuerdo, nosotros vivimos prácticamente en una taza de leche. Definitivamente la predicación del evangelio no es sencilla en este país. Parece que las personas estuvieran cerrados a cualquier tipo de predicación o de evangelio. Pero hermanos, a nosotros nos corresponde, otra vez, volviendo a la clase anterior, a nosotros nos corresponde hablar, predicar el evangelio verdadero. La obra de transformación en la vida de los creyentes o de las personas le corresponde al Espíritu Santo. Quien convence de pecado es el Espíritu Santo, pero cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de predicar el verdadero evangelio. Pero ¿cómo sé si no leo mi Biblia? ¿Cómo sé qué es el evangelio? ¿Cómo sé qué es lo que quiere Dios de mí si no me pongo a orar? ¿Cómo sé qué es lo que quiere Dios de mi propia vida y de la vida del resto si yo no tengo seguridad ni siquiera de mi propia salvación? Hermanos, hay evidencias. Otra vez, volvemos. Cristianos, ajaja. Allá en Antioquía, pequeños cristitos.
Evidenciaban con su propia vida una transformación que el Evangelio había hecho a través de la predicación de la verdadera palabra de Dios. Hermanos, debe haber una evidencia en nosotros para que esas palabras que nosotros vayamos a predicar sean palabras que tengan realmente el peso y el resultado que la palabra del Señor debe traer en personas pecadoras. El sexto punto, sexto lugar, la iglesia de Antioquía era una iglesia de oración y dirigida por el Espíritu Santo. Otra vez volviendo a Hechos 13:2, dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hermanos, el movimiento misionero de esta iglesia nació en la oración. Es solo cuando esta iglesia se dispuso a orar que Dios pudo hablarles a través del Espíritu Santo. Los ministros de Antioquía hacían 3 cosas, dice este versículo. Ministraban al Señor, ayunaban y oraban. Hermanos, cuán importante para nosotros deberían ser los días viernes, que como congregación tenemos oración. Amén. Hermanos, entendemos definitivamente que a veces trasladarse de un lugar a otro es complicado por cuestiones de tiempo, por cuestiones de distancia, por cuestiones de transporte. Pero hermanos, tenemos la posibilidad de poder estar juntos en el tiempo de oración. Es importante que nosotros podamos interceder desde que, si mal no recuerdo, desde que nosotros comenzamos a orar en esta iglesia hace 5 años, una de las oraciones constantes siempre fue orar por este país. Que el Señor levante hombres y mujeres dispuestos a predicar el Evangelio. Que Dios levante iglesias donde se predique el verdadero Evangelio. Hay una necesidad, hermanos. Y gloria a Dios por eso, porque cuando nosotros hemos iniciado, y lo hemos dicho en algún momento, pensábamos que estábamos solos. Estamos así como Elías, Señor, solo nosotros hemos quedado. Pero el Señor en su misericordia, justamente casi al mismo tiempo que levantó nuestra iglesia, levantó otras iglesias. Y hoy podemos decir que no estamos solos. En breve vamos a conocer hermanos que están trabajando en diferentes países aquí en Europa, predicando el Evangelio. Hermanos, hay una necesidad de poder ministrar al Señor, de ayunar, de orar. Sin duda, hermanos, la predicación del Evangelio no habría nacido en Antioquía si la iglesia no hubiera hecho estas 3 cosas. No se hubiese esparcido el Evangelio. Recordemos que Pablo en sus 3 primeros viajes misioneros salió de Antioquía y volvió a Antioquía. Porque en Antioquía yo creo que Pablo sentía como si fuera su casa. Porque podía llegar y podía ver la obra del Señor y podía ver hermanos que realmente amaban al Señor y amaban la predicación de la palabra, amaban tener tiempo en oración. Hermanos, esto es individual, por supuesto que sí, pero también es colectivo. Hermanos, que nadie pueda decir en algún momento, yo nunca supe, nadie me enseñó o nadie me predicó. Por lo menos en esta iglesia no. Y es importante, hermanos, que cada uno de nosotros podamos entender esto. Podamos entender la responsabilidad que tenemos. En séptimo lugar, y en último, era una iglesia que se dejaba enseñar. Hermanos, pasó algo, si nosotros continuamos en nuestra lectura en el libro de los Hechos, pasó algo en el capítulo 15 que explica que algunos hombres en Jerusalén perturbaron a los creyentes de Antioquía. Dice 15, 1 y 2 dice, y algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Siendo Pablo y Bernabé objeto de una discordia y contienda no pequeña, se decidió que Pablo y Bernabé subieran a Jerusalén. Y algunos otros de ellos,
y a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Hermanos, después nosotros vemos ahí en todo el contexto del capítulo 15, cómo hubo un debate y tienen que exponer lo que Pedro se levanta y dice, yo he visto con mis propios ojos lo que Dios ha hecho con los gentiles. No es posible que nosotros sigamos en esta posición. Y también se levanta Jacobo y explica cómo Dios estaba haciendo su obra en medio de la vida de los gentiles. Y después de este debate, que fue un debate fuerte, un debate de magnitudes fuertes, dice, una contienda no pequeña, dice a su manera Lucas. El Concilio de Jerusalén dicta una sentencia sobre los requisitos que debían cumplir los gentiles, los creyentes gentiles. Y Hechos 15, 30 y 31 nos narra cómo recibió la iglesia la sentencia de la iglesia de Jerusalén. Dice, después de haber sido enviados, llegaron a Antioquía y reuniendo a la multitud, entregaron la carta y leyéndola, dice, se regocijaron por la consolación que les daba. Entonces los cristianos de Antioquía aceptaron con regocijo la enseñanza de los ancianos en Jerusalén, lo que demuestra una actitud de disposición para ser guiados también. Hermanos, no hace mucho hablamos justamente de situaciones que están pasando con iglesias hermanas. Es importante, una de las libertades que la iglesia tiene es poder consultar a otros para poder tener claridad en ciertos asuntos. Y eso es lo que pasó. O sea, se llevó esta causa a un tribunal mayor, si vale el término, y ellos determinaron que las cosas que se estaban haciendo en Antioquía se estaban haciendo bien. Y ellos se regocijaron por todo lo que la carta decía. Y agradecieron al Señor, hermanos. Hermanos, ¿de qué iglesia serías si vivieras en el tiempo de los apóstoles? Realmente, hermanos, no vivimos en el tiempo de los apóstoles y no podemos retroceder el tiempo. Pero sí vivimos una vida de iglesia. Y hermanos, que estos rasgos sean rasgos distintivos. Y estamos haciendo una transición en lo que es la predicación del Evangelio. Ir y predicar el Evangelio. A lo que hoy nos corresponde como iglesia. Y vamos a seguir viendo qué nos corresponde hacer como iglesia. Y vamos a ir ampliando ciertas cosas. Para que nosotros podamos entender y tener claridad, hermanos. Yo les aseguro que debe haber un anhelo, hermanos, en cada uno de nosotros de decir, yo quiero ser parte de esta iglesia, estoy siendo instruido en esta iglesia, estoy creciendo en esta iglesia, estoy aportando en esta iglesia. Y por eso hay un anhelo en mi persona de ser y formar parte de esta iglesia, porque estoy seguro que el Señor me ha plantado en este lugar. Hermanos, que haya un propósito en nuestras vidas por poder ser una iglesia conforme a las Escrituras. Esta no era una iglesia perfecta, por supuesto que no. No hay iglesias perfectas bajo el sol, hermanos. Eso sí no lo hay. Tampoco lo somos nosotros. Pero sí, hermanos, tratamos de ser lo más bíblicos posibles. Tratamos de buscar al Señor y con todas nuestras deficiencias sigamos buscando la guía del Espíritu Santo. Sigamos buscando de parte del Señor y sigamos siendo comprometidos con la predicación del Evangelio. Eso es importante. Amén. Hermanos,